Santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora sagrada y sabiendo también de que tú te acercas a nosotros, tu criatura, porque nos amas y quieres unirte a nosotros. Permite, Señor, de que podamos aceptar tu presencia en nuestras vidas y que nuestro corazón pueda ser transformado por tu gracia. Bendícenos ahora, oh Dios, y sé con aquellos hermanos que no han podido venir. Rogamos para que en sus hogares también puedan recibir de tu presencia y ser alimentados espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias, que la lectura bíblica se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 37. Mateo 24, el versículo 37. Leo como dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y siempre. Amén. En esta mañana tenemos una invitación del Señor y es a entrar en su descanso. El sábado, ¿no es cierto?, es una de las grandes cosas que el Señor nos dio, que de hecho, junto con el matrimonio, son las dos instituciones que salieron del Edén y que no fueron quitadas o transferidas o cambiadas por el pecado. El Señor las sancionó y se mantienen en vigencia y son unos dos pináculos o fundamentos, o columnas del plan de Dios para este mundo: el sábado y la familia. Y en cierto sentido, en esta forma de pensar, yo sé que ustedes, como hijos de Dios, han deseado entrar en el descanso del Señor y lo hacen. Cada sábado, ¿cuántos de nosotros hacemos esa práctica de dejar a un lado nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras preocupaciones y entramos en el descanso? ¿Cuántos hacemos eso? ¿Aquí hacemos eso o no hacemos eso? ¿No es cierto que sí? Entramos al descanso del Señor y de alguna forma el sábado es invitación. Pero yo quiero enfocarme en esta mañana un poco en lo que he titulado la prueba del descanso. La prueba del descanso. Y es cierto que quizás usted se sienta un poco tentado a pensar de que para probar el descanso hay que dormir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que probar el descanso es el dormir? Bueno, si tienen planes de dormirse en este tema, en este sermón, pues no están probando el descanso, aunque lo crean o lo piensen de esa manera. No están probando el descanso. La prueba del descanso no es el dormir. Y vamos a ver lo que el Señor realmente describe es una prueba del descanso. Primeramente vayamos al libro de Mateo, la lectura bíblica de esta mañana, el capítulo 24. Y nosotros notamos y sabemos de que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ustedes saben de que estamos en tiempos donde se ha fomentado y se ha excitado a la mente de las personas a tratar de tener una fidelidad un tanto ciega a ideologías no humanas, pensamientos humanos, a identificarse con criterios sobre lo que el ser humano considera es correcto. Y vemos que como pueblo hispano en este país estamos viendo un levantamiento aún más grande de racismo, de persecución y de una forma de rechazar a nosotros como comunidad hispana. Y estas cosas afectan. Pero el sábado fue diseñado para un tiempo que nadie tuviese que tener temor y miedo. El sábado se diseñó aún para el pueblo de Dios en medio del pecado como uno de los momentos en la semana, un momento en el tiempo donde no existía clase social, no existía una diferencia entre esclavo y libre. El Señor identifica fundamentalmente en el día sábado, ustedes saben el mandamiento, de que en ese día sábado ninguno que era esclavo o siervo o sirviente, ni siquiera un animal de servicio, como un buey o un burro, debían trabajar. Era un día diseñado para el beneficio del hombre, de la comunidad.
Y en cierto sentido, nuestra comunidad ha perdido el concepto de comunidad porque ha perdido de vista el sábado. Y el sábado, al ser perdido, Satanás sabe de que el hombre no entra en ningún descanso, por más que duerma mucho tiempo, no entra en el descanso del Señor. Y por esto Dios ha diseñado y nos ha levantado como pueblo de Dios, como iglesia adventista, la última iglesia realmente descrita en la palabra de Dios, con esta verdad distintiva del sábado. Una verdad que es rechazada por la mayoría del mundo cristiano, pero es porque no han comprendido la hermosura y lo que lleva esto como mensaje. Pero vamos a buscar en Mateo 24 y notemos algo que el Señor nos habla en relación al tiempo en el que usted y yo vivimos. En el versículo 37 comenzamos diciendo, o comienza la palabra de Dios describiendo lo siguiente: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Usualmente cuando leemos este versículo pensamos ¿en qué? ¿En qué pensamos nosotros cuando escuchamos en los días de Noé? ¿Qué se viene a la mente, a su mente en este momento? ¿No es cierto? En el diluvio, correcto, en el diluvio. Pensamos, el diluvio vino por consecuencia ¿de qué? ¿De qué vino el diluvio? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Por qué Dios tuvo que mandar este diluvio que destruyó a esta generación de personas, a esta humanidad entera prácticamente? ¿Por qué el Señor tuvo que hacer este drástico plan de reseteo, por decirlo así, de la raza humana? Por la maldad, ¿no es cierto? La maldad se había elevado a tal magnitud, era tanto el pensamiento a la maldad que era continuamente en su mente. También notamos de que en ese tiempo el hombre se desenfrenó y vivía en deleites y en placeres buscando su propia gozo, su propia alegría y no buscando el beneficio de nadie más. Esto es lo que hablamos de los tiempos de Noé. Y el versículo 38 en realidad nos dice: en los días anteriores del diluvio la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí en estos 3 versículos que acabamos de leer, Cristo está indicando que justo previo a su venida, viviríamos en un tiempo como en el tiempo de Noé. Ahora, yo no tengo que describirles, ustedes conocen y pueden tranquilamente comprender de que estamos viviendo en esos días. Yo no sé si alguien duda de eso. ¿Tiene alguien duda de que no estemos viviendo como los días de Noé? Si usted vive quizás en un lugar apartado y no tiene nunca acceso a ningún medio, algún internet o televisión, tal vez podría decir, no sé en qué tiempo vivo. Pero si usted solamente ve alrededor suyo y va y observa, vemos de que estamos viviendo en ese tiempo. Las señales de la generación del hombre muestran esa condición. Pero no me voy a enfocar hoy en este punto necesariamente, porque queremos ver la prueba del descanso. Quiero enfocarme en lo que también Cristo dijo acerca de los días de Noé. Nos dice de que tal fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero preguntarles, en el tiempo en que vino el diluvio, había 2 clases de personas. La una era la que escribimos, la entregada a los placeres, a los deleites, buscando su propia felicidad y su propia satisfacción de sus pasiones, pero no buscando hacer lo que el Señor desea, no buscando seguir sus consejos. Y vayamos al libro de Génesis, el capítulo 6, y noten allí en 2 versículos acerca de Noé lo siguiente. En el capítulo 6 vamos a ver en el versículo 5, dice la condición del mundo. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo sobre el mal, solamente el mal. Versículo 6, y al hombre el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, versículo 7,
Raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Imaginemos primeramente en este escenario que estamos viendo aquí de Noé, porque esto es un paralelo al tiempo en el que vivimos ahora. Imaginemos al Señor que mira la tierra. ¿Cuál es el sentimiento del Señor, de Dios? ¿Cómo se siente Dios cuando vio a su criatura, que había sido formada a su imagen y semejanza, entregada al pecado, viviendo únicamente en función de sí mismo y continuamente maquinando el mal o haciendo el mal? ¿Cómo se sintió el Señor al respecto? ¿Se sintió tranquilo, con paz? ¿Se sintió que estaba el hombre haciendo la función para la cual él fue creado? Claro que no. Al ver la violencia que existía entre ellos, al ver cómo tomaba cada uno a la fuerza las cosas del otro, las pertenencias de otro, al ver que se levantaban en armas y quizás se llenaba la tierra de sangre y de persecución, el Señor le pesó en el corazón. Cuando yo me imagino y veo la condición del mundo actualmente, yo sé que el Señor también tiene un peso en el corazón. No quisiera ver la desgracia que pasa constantemente. No quisiera ver familias, aún familias que conocen de la verdad, sufrir lo que tienen que sufrir. Pasar la persecución que están pasando algunas familias. Pasar estos problemas que suceden con sus hijos, con sus hermanos. Pasar estas enemistades. Yo sé lo que significa tener una lucha contra un padre. Sé lo que significa tener que sentirse uno abandonado, rechazado por alguien que supuestamente debe amarte. Entiendo y me pongo a pensar, digo, si es que yo sufro y me siento triste, ¿cuánto más sufre nuestro Padre, nuestro Creador, en ver la condición que estamos? Cuando yo veo a mi hija sufrir por una enfermedad o cuando veo que está en alguna circunstancia en la cual me pesa y me duele, es una mínima muestra de quizás cómo Dios se siente con cada ser humano, con cada joven, cada señorita, cada persona que fallece, que cae en la muerte, en la destrucción, en la enfermedad. Decenas de personas están en el hospital. Mi hermana Virginia, gracias al Señor, nos muestra de que la palabra de Dios y su oración es fuerte. Pero ¿cuántos hermanos y hermanas están en el lecho del dolor, están en un hospital ahora mismo, están quizás en sufrimiento y no hay quien los visite, quien se acerque a ellos? ¿Cuántos estamos realmente conectados al sufrimiento de Dios sobre la raza humana? Pero el Señor observa esto y también observa algo interesante. Notemos el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo y perfecto, versículo 9, entre los de su tiempo. Noten aquí, en ese tiempo, mientras el Señor se le pesaba ver la desgracia del ser humano, cómo se había condenado, cómo se estaba llevando cada día más apartándose de él, el Señor encuentra a una persona, a un hombre, Noé. Ahora, Noé es algo que es un paradigma. Y les voy a explicar por qué. ¿Cuántos de ustedes conocen qué significa el nombre Noé? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, sin ver sus celulares y tratar de descubrir la palabra, el significado de la palabra en el hebreo, qué significa la palabra Noé? ¿Alguien podría imaginarse qué significa? Bueno, vamos a ver si es que podemos descifrarlo de esta manera. A mí me gusta ejercicios mentales. El nombre del padre de Noé, ¿quién era? ¿Alguien sabe quién era el nombre del padre de Noé? ¿Perdón? Matusalén, ¿no es cierto? El padre de Noé era ¿quién? Matusalén. Lamec. Ok, perdón, Lamec. Ok, gracias. Gracias por la corrección. Lamec. Es que alguien dijo por la Matusalén y me confundí. Gracias. Lamec. Lamec es el padre. El padre de Noé era hijo de Matusalén. ¿Estamos ahora sí correctos? Sí, correcto. Gracias. Gracias por la corrección. Matusalén era el abuelo de Noé. Noé nunca escuchó o nunca vio a Adán. Pero Matusalén sí, ¿no es cierto? Y inclusive Lamec conoció a Adán.
Adán había salido de Dios, había salido del huerto del Edén, había sido la creación perfecta de Dios. Y entonces ellos pudieron escuchar de Adán lo que fue el plan de redención original, digamos, lo que fue el plan de Dios con el hombre. Habían visto, escuchado la historia del jardín del Edén, lo hermoso que era, y claro, también visto la desgracia del pecado. Pero me imagino yo que cuando Lamec y su abuelo vieron a esta criatura, a Noé, pensaron en una sola palabra que pudiese llevarles a sentir algo de esperanza. ¿Y saben cuál era esa palabra? La palabra Noé significa descanso. Descanso. La palabra Noé significa descanso. Tanto Lamec como su abuelo, como su padre, Matusalén, tenían en cierto sentido el deseo de que este hijo de ellos trajese descanso a la tierra. Trajese descanso, y tal vez en su afán de que quizás sea el prometido, pensaron de que tal vez si ellos podían criar a este hijo, a este niño, a este hombre en el camino del Señor, de alguna forma la tierra entraría en el reposo del Señor, en el reposo que Dios quería que tuviesen. Sin embargo, Noé, como les decía, es algo inusual, porque Noé, aunque su nombre significa descanso, vamos a ver si Noé vivía en descanso. ¿Y qué significaba esto de descanso? Veamos lo que pasó. Jesús nos dice aquí, en la palabra de Dios nos dice en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, que Noé era un varón justo y perfecto entre los de su tiempo, y con Dios caminó Noé. Noten aquí cómo el Señor habla de Noé, de este hombre de descanso, en una forma de que lo que le daba a él quizás ese verdadero nombre, no era que no trabajaba o no tenía un trabajo o una actividad, pero de que su caminar era con el Señor. Él caminaba con Dios. Este hombre también, entre su generación, entre los que estaban en su tiempo, era un varón recto y perfecto. Aquí nos muestra también este concepto bíblico de cómo el Señor mira y observa esto de lo que significa ser perfecto ante Dios, de acuerdo a su generación, de acuerdo a la capacidad que el Dios le ha dado a él. Esto es un crecimiento que tenía Noé. Él caminaba con Dios, constantemente mirando su necesidad de Dios y buscaba agradar al Señor. Por eso el Señor dice, mira, dentro de toda esta generación que veo a este hombre Noé diferente. Él tiene algo que anhelo y aprecio y quiero ver en la raza humana. Por eso este hombre se acerca a mí y yo no puedo destruir a toda la tierra, no puedo destruir a todos porque no todos merecen la destrucción. Noé es alguien que, por su amor a mí, por su fidelidad y su entrega hacia mí, él necesita y deseo salvarlo. Así que noten ustedes, Noé, este hombre que caminó con Dios, mientras el mundo entero andaba ¿en qué cosa? En desgracia, en penurias, en conflictos, en peleas. ¿Han leído alguna vez lo que dice Isaías 57, 20, 21 en relación a los hombres impíos? Si vamos brevemente allí a este capítulo de Isaías 57, noten aquí lo que dice la palabra de Dios. Versículo 21, o 20 más bien. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus hojas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malos, dice mi Dios. El 20 y el 21, Isaías 57, 20 y 21. ¿Qué es la condición del malo, del pecador, del hombre que no está con el Señor, de que no camina con Dios? Aunque buscan tener paz y descansar y vivir una vida de deleite y placer, ¿alcanzan a tener descanso? ¿Alcanzan a tener alegría? ¿Alcanzan a tener una tranquilidad en sus vidas? No, dice que es como una tempestad. Viven en constante confusión y conflicto. Yo realmente me pongo a pensar, la vida del malo, la vida de que rechaza al Señor, de que se aparta de Dios, que dice no al Señor, es una vida de tempestad. Y una vida de tempestad es una vida que no es una vida agradable, ¿no es cierto? ¿A cuántos les gusta vivir una vida de estar, imagínense, en conflicto constante, llenos de lodo? ¿Alguna vez han embarrado
¿Alguna vez se han embarrado alguna vez así de lodo constantemente? Yo me acuerdo, bueno, esto es, allá en mi país hay una parte de propiedad que teníamos allá que es de una arcilla. Y ustedes saben cómo es la arcilla, ¿no es cierto? La arcilla retiene mucho el agua. Y usted pisa por allí, se embarra con ese lodo, con esa arcilla, y es tan difícil sacarse, es casi imposible sacarse. De hecho, si usted va me acuerdo una vez que éramos más pequeños, subíamos en los domingos, a veces salíamos para las montañas a subir, y recuerdo una vez que estábamos en un carro, una camioneta, que era 4x4, tratando de subir a un lugar, y mi esposa se acuerda de eso también, estábamos recién casados, no teníamos nuestras hijas. Llevamos a mi cuñado, a David, ustedes conocen a David, a ver unas lindas, hermosas lagunas en la punta de la montaña. Son famosas porque pues, el agua es transparente y cristalina y estamos hablando de una altura de unas 14,000 pies de altura, bien alto. Es un páramo, es muy frío. Pero es una vista hermosa poder ver esas lagunas, esas cosas tan hermosas. Pero nosotros, un poco jóvenes, todavía recién casados, sin hijos y con mi cuñado, decidimos cruzar a través de esas lagunas. Mi idea era subir por un lado de la montaña, cruzar las lagunas y bajar por el otro lado. Mi esposa es testigo, nosotros dando vueltas arriba, eso no hay autopistas, es como caminos que hay, pero caminos realmente no establecidos. Y estábamos dando vueltas por ahí, yo pensando que iba a un lugar, y mientras más subíamos, mi esposa me decía, David, estamos yendo a la nada, o sea, ¿a dónde estamos yendo? No hay ningún lugar claro. Y al subir yo decía, no, Yulisa, estoy seguro de que pasando este pequeño peñasco debe haber una bajada para otro lado. Bueno, llegamos a un punto en el cual el carro, aunque era 4x4 y todo, el carro empezó a patinar y patinar y patinar y no había forma de subir. Y estábamos pegados a un peñasco, aquí había una ladera, y el carro ahí, en la mitad, ¿no? No podía darme la vuelta. Entonces le decía a mi esposa, decía, David, tenemos que ir de regreso. Dice, es imposible ir de regreso, no tengo control. El carro está en puro lodo. Salimos afuera y eso era el carro enlodado. Una camioneta, imagínense ustedes, el color era gris. Esto era negro, completamente del lodo. Mi esposa en esa ocasión hacíamos el esfuerzo, no saben ustedes cuánto pedíamos fuerzas de Sansón para poder mover ese carro, subir más adelante o buscar una forma de regresar. No se pudo. Me acuerdo que yo y mi cuñado decíamos, aquí nos va a tocar pasar aquí la noche. No había otra salida. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, mira, vamos a tratar de empujarte yo y él otra vez. Tú trata de salir adelante de este enredo, de este lodo. Tú manejas y mi cuñado empujamos. Pero, ¿qué pasó? Me acuerdo que mientras yo le di a mi esposa el timón, yo le escucho a ella orar en voz alta, Señor, haz un milagro, trae un ángel y sácanos de este problema. ¿Y qué creen ustedes? Cuando ella, después de orar así, imagínense, nosotros estamos allí, ella coge el carro y sale el carro como que no pasaba nada. El carro sale tranquilamente y yo estaba atónito porque yo no podía creer lo que estábamos viendo. Veo como el Señor, yo había intentado todo lo que se puede imaginar y habíamos puesto piedras, habíamos puesto por ahí madera, lo que sea, no salía ese carro, estaba enlodado, pero el Señor a mi esposa le mostró el poder del ángel, levantó ese carro como que fue una pluma y salimos. Pero ese enlodazo, ese enredo, esa cuestión que uno imagínense ustedes llenos de lodo por pies, esa cosa es una incomodidad, es una vida que yo no quisiera nadie que tenga. Imagínense ustedes tener una vida donde no pueden salir, siempre estar envueltos en el pecado y el pecado cada vez te hace más y más enredado la situación a tal punto que tu vida es sin paz. Pero Dios nos invita a la diferencia de esa vida y es lo que Noé quiere, en cierto sentido, creo que nos quiere describir el Señor cuando dice que en los días de Noé habrán dos tipos de personas. Habrán aquellos que seguirán buscando las cosas de la tierra, buscando alcanzar algo que nunca lo llegarán a tener, que será paz y tranquilidad. Y los otros, como Noé, que realmente entrarán en el concepto de Dios de descanso. Así que vamos a analizar qué significa descanso. Brevemente, mientras avanzamos, volvamos a Génesis 16. Notemos qué hizo Noé. Brevemente, usted conoce la historia, pero leamos de la palabra de Dios. El versículo 13 al versículo 21, leemos lo que Dios dice a Noé, va a darle a él el descanso.
lo que le va a llegar y llevarle a él al lugar de un descanso. Dice, así dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos, por eso lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera resinosa, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. De esta medida la harás, de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Le harás una ventana de 1 codo por debajo de la cubierta del arca. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Porque yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tus hijos, tu esposa y tus esposas de tus hijos, y las esposas de tus hijos, perdón. Y todo lo que vive, de toda carne, de cada especie, introducirás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie y de todo reptil según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que sobrevivirán. Toma contigo todo comestible y almacénalo para que sirva de alimento para ti y para ellos. Noten aquí esta descripción de 7 versículos aproximadamente, 5 o 6 versículos, donde habla Dios de lo que Noé tiene que hacer. ¿Creen ustedes que ahí está un mandato a dormir? ¿Hay ahí algún mandato que dice Dios a Noé, mira, sabes, voy a hacer una destrucción, preparo el arca, pero tómate el tiempo que te dé la gana. No te preocupes, a la final de cuentas llegará un momento. El Señor le da a Noé una instrucción específica, le da una descripción de trabajo y no le está diciendo, mira, vas a trabajar 40 horas a la semana y vas a dormir a otros 40, vas a tener un plan de retiro, vas a tener un plan de salud por si acaso pasa algo, vas a tener un plan de... El Señor no le da ninguna de esas cosas. Y no estamos hablando en contra de eso necesariamente, pero lo que quiero explicarles es ver aquí de que Dios le da a él más bien una tarea específica y dura y larga. Le dice cómo debe construir, le da a él la dimensión, el tamaño, las características de cómo debe ser esta arca. Es como un constructor, cuando se le da a un constructor el plano de un edificio y tiene que ver en el plano, ¿no es cierto?, cuántas entradas hay en el edificio, cuántas ventanas hay, qué sistemas de electricidad tiene, qué sistemas de agua, de plomería va a tener, dónde va cada maceta, cuándo va cada luz, cada lámpara, dónde van las puertas, dónde van las paredes, dónde van todas las cosas. Insulación, bueno, la lista de una construcción de una casa es innumerable, hay muchísimas cosas. Pero Dios le da a él este detalle y le dice, tienes un trabajo sumamente importante porque el mundo depende de ti. El porvenir del mundo o la supervivencia del mundo depende de que tú hagas tu trabajo correctamente. Yo no sé si ustedes se sentirían con mucho descanso o tranquilidad con semejante tarea. ¿Se sentirían ustedes en paz, tranquilos, quietos, cómodos con semejante tarea o peso sobre ustedes, sobre sus hombros? Yo en cierto sentido veo lo opuesto. Yo veo que a Noé se le da una tarea tan grande, tan diferente a lo que la lógica decía inclusive en ese tiempo, que Noé tenía realmente algo sumamente difícil. Y para hacerlo hasta más complejo, por decirlo así complejo, el Señor le dice a él que va a destruir a todo ser viviente y Noé entonces hace algo en su corazón. No solamente va a cumplir la voluntad de Dios en hacer la construcción del arca tal cual debe ser hecha, pero también decide que él no puede ser mezquino con este plan de redención y de salvación para la raza humana. Decide él, en medio de su trabajo, ponerse a predicar de que el Señor traería un diluvio. No solamente está trabajando físicamente, pero también tiene que trabajar en forma de predicar, de hablar, de compartir con otros. Y esta es la condición de un hombre que tenía un sentido de urgencia, de preocupación, porque el mundo, en la forma que se estaba llevando y en la forma como el mundo estaba yendo, el desenlace era
final era atroz, era muerte segura, destrucción segura. Yo me pongo a pensar hoy en día, si yo me siento como Noé, tal vez debería empezar a pensar diferente. Y que Dios quiere tal vez que nosotros empecemos a darnos cuenta de que hay un descanso que debemos entrar. Y es en el hacer su voluntad. No solamente recibir información de Dios, recibir información de los planes que Dios tiene para la tierra, o del futuro, o de la profecía, pero aparte de recibir información, también recibir transformación de Dios. Transformación como fue la vida de Noé. Noé decidió, yo no voy a dar más a mis deleites, a mis placeres. ¿Saben ustedes que la pluma inspirada nos dice de que Noé puso todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo que recibió en herencia, todo lo que recibió y podía él obtener en esta empresa, en este plan de salvación? Noé no se reservó nada para sí mismo. No tomó nada para sí mismo y decir, bueno, Señor, por si acaso falla este plan, voy a tener mi finca bien asegurada. No se reservó nada. Se aceptó el reto del Señor, la invitación del Señor de hacer esta arca y salvar a todos los que quisiesen. Y Cristo nos dice que en el tiempo cuando Cristo venga, igual habría la misma situación que en los días de Noé. Habrían dos tipos de personas en la tierra. Solo dos. No 3 o 4, como Noé y como los impíos. La pregunta es, ¿qué tipo de persona quieres tú ser? ¿Qué tipo de seguidor quieres ser? Había muchos que en los tiempos de Noé escucharon la predicación y por un tiempo se emocionaron y dijeron, es posible, es verdad, vemos el pecado, vemos lo que está pasando alrededor nuestro, Dios se ha opuesto a nosotros, Dios puede traer una destrucción. Pero pasaron los años, pasaron el tiempo y ese fervor, ¿qué cosa? Se enfrió y decidieron, no, creo que lo que decía Noé está loco. Noé predicando, ya van cuántos años predicando lo mismo y no pasa nada. ¿Para qué seguir en esto? Más bien volvamos otra vez a nuestras cosas, a nuestras haciendas, nuestras fincas. Y este es el mismo pensamiento que nos puede pasar y ha pasado tristemente para algunos de nuestro pueblo, donde han olvidado porque hay una aparente demora. Y de hecho, vamos a ver brevemente esto de la demora, brevemente, porque ya no quiero alargarme más en este tema, pero veamos el capítulo 7 del versículo, capítulo 7 de Génesis, versículos 7 y 10, al 10. Noten ustedes, cuando entró ya después de Noé, entró al arca y estuvo 40 días allí, y luego que llovió, y luego estuvo 120 días ahí esperando en el arca. Finalmente llegó un momento donde él quería salir de allí. Y noten aquí lo que dice, y entraron en el arca Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de los hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Y versículos 8 y 9 habla de esto. Y el versículo 10 dice, y el séptimo día el agua del diluvio vino sobre la tierra. Aquí me confundí, estamos hablando del tiempo antes de que venga el diluvio. Hubo un momento de espera de 7 días allí, 7 días de espera. Noé estuvo privado de estar en ese lugar de información. No sabía qué pasaba. 7 días donde Dios había dicho de que Él iba a traer el diluvio, pero no pasó nada el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Ustedes creen que si Noé no descansara en el Señor, no hubiese quizás su fe claudicado? Quizás hubiese pensado, hijo, pensé mal. Creo que escuché mal, tal vez cometí un error, tal vez no va a venir ningún diluvio y aquí yo metido y la gente afuera diciéndole, qué bruto, bueno, sí, y quizás palabras más fuertes. ¿Qué tipo de persona más loca? ¿Qué lunático el que está metido allí? No pasó nada, es un loco de mente. Pero el Señor había mostrado a Noé de que su palabra es fiel. Noé había confiado por fe que Dios iba a cumplir lo que decía y había aprendido a descansar en el Señor, a tener paciencia en el Señor. Yo me pregunto a ustedes y a mí, en esta mañana, ¿he aprendido a descansar en el Señor? ¿He aprendido realmente a confiar en su palabra plenamente? A saber de lo que Él ha dicho va a suceder y va a pasar, de lo que el Señor quiere hacer en mi vida lo puede hacer por su gracia.
A veces nos desesperamos, nos sentimos inquietos, pero Dios nos invita a, como Noé, caminar con Él, a pensar en la obra que Él quiere hacer con nosotros. Yo pienso, el versículo 22 de capítulo 6 nos dice cómo Noé realmente descansó. Noten ustedes el versículo 22, capítulo 6 de Génesis. Y Noé lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué ha mandado Dios a tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a ti hacer? Yo sé que algunos cumplimos muy bien la obra de trabajar y sostener y sudar y llegarnos del pan de vida, el pan diario con nuestro sudor. Es muy bueno hacer eso. Pero ¿eso es lo único que Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué más lo que Dios te ha mandado a hacer como familia, como persona, como individuo? ¿Qué nos ha mandado a hacer como iglesia? Si queremos entrar en el descanso, si deseamos realmente de todo corazón volver a ver esa tierra regenerada, quitada del pecado, si queremos ver a Jesucristo venir en las nubes de los cielos, ¿por qué no hacemos una decisión de entregarnos al Señor realmente de corazón? A no buscar solamente datos o informes del Señor, pero también buscar que su obra en mí sea hecha, que seamos transformados, moldeados a su semejanza, a su carácter, donde reine realmente esa atmósfera que reinó en la iglesia primitiva, una atmósfera de un grupo de hermanos, 120, eran muy pocos al principio, crecieron a 120, luego a 3,000 y crecieron y más y más y más, porque había entre ellos un espíritu divino, había un espíritu de absoluta entrega y amor entre ellos. No querían ni se reservaron nada para sí. Lo que la iglesia necesita no es tanto de un compromiso de un 10%. Yo sé que eso es lo que el Señor pide, pero para que podamos realmente entrar en el reposo, el Señor quiere un compromiso del 100%. 2 caminos, 2 maneras de vivir, pero solamente una es la que el Señor aprueba. Yo espero en esta mañana, mis hermanos, que esto nos ayude, nos sirva de estímulo y de que podamos tener la confianza de que el Señor Jesús, quien es nuestro hermano, quien nos dejó el camino trazado, nos da un yugo que es fácil y una carga ligera. Y que podamos, por su gracia y por su amor, poder realmente ser embajadores de Él en esa tierra. Que podamos darnos cuenta de que el Señor necesita de otros Noé. Noé que en esta generación se constituyan en varones perfectos directamente de Dios. Que en esta generación pueden llevar a sus familias a sus pies y que puedan, por su conexión vital al Señor, porque caminan con el Señor, puedan también a otros llevarlos a sus pies y así salvar a muchos del pecado y del mal que muy pronto está por concluir. Que Dios nos ayude en esta semana a tener esa experiencia de vivir en el descanso del Señor. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora sagrada, te agradecemos por tu palabra y porque tú nos invitas a caminar contigo, a realmente entender que tienes un descanso para nosotros y el descanso es hacer tu voluntad. Que como Jesucristo, Señor, busquemos el pan que nos alimenta verdaderamente, que busquemos la compañía tuya que nos da el sustento y nos permite vivir en paz en medio de la tormenta. Señor, rogamos para que tu iglesia y individualmente hagamos la decisión de no reservarnos nada para ti y que al contrario pongamos todo, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestros bienes a tu servicio. Y así, Señor, llegar a otros para que puedan alcanzar también el conocimiento de verdad y encontrarnos juntos en tu venida. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.